Muy buenos días a todos, soy Lucas Minich, soy el jefe de servicio de ginecología del Instituto Valenciano de Oncología en Valencia, en España, y en los siguientes 15 minutos voy a tratar de describir cuál es la importancia que tiene un ginecólogo-oncólogo para tratar a las mujeres afectadas por un cáncer ginecológico. ¿Es relevante el papel del ginecólogo-oncólogo? La respuesta es claramente sí. En el año 2013, en el New York Times, el doctor Robert Bristow publicó que las pacientes con cáncer de ovario que se tratan por médicos especializados en centros de alto volumen viven más tiempo. Además, si las mujeres afectadas fueran operadas por cirujanos bien entrenados, el impacto en la supervivencia sería muy superior al de cualquier quimioterápico o fármaco molecular que actualmente utilizamos. Pero, ¿qué significa realmente un ginecólogo-oncólogo? Es un especialista en ginecología y obstetricia preparado para entender y tratar integralmente las mujeres con cáncer de ovario o con cáncer ginecológico, pero que trabajan también en instituciones con todas las formas efectivas de tratamiento disponibles. Los médicos, tras culminar la carrera de medicina durante 6 años, deben luego finalizar el programa de residencia médica en ginecología y obstetricia durante 4 años más, y finalmente estos especialistas necesitan ser aceptados en instituciones de referencia adecuadamente calificadas para formarse y entrenarse en ginecología oncológica durante al menos 4 años más. Aquí el entrenamiento quirúrgico es el esencial, indudablemente, pero también estos especialistas deben adquirir conocimientos específicos en otras áreas del cáncer, del manejo integral del cáncer, como la biología molecular, los ensayos clínicos o la quimioterapia, por ejemplo. Pero ¿por qué el ginecólogo-oncólogo tendría que tratar a las mujeres con cáncer ginecológico? Porque es una enfermedad compleja que afecta a los órganos genitales y esto puede indudablemente tener un impacto en otras esferas como el psicológico o social, y aparte porque existe una gran cantidad de evidencia de que el enfoque multidisciplinar de esta enfermedad es la que se asocia a los mejores resultados oncológicos. En otras palabras, el ginecólogo-oncólogo es el que lidera el tratamiento, aportando un cuidado integral de su enfermedad. En este sentido, el cáncer de ovario probablemente represente el mejor ejemplo de cómo un profesional bien entrenado puede positivamente mejorar los resultados oncológicos de las pacientes afectadas. Indudablemente es el cáncer ginecológico más agresivo, el 80% son diagnosticadas en estadios avanzados y lamentablemente el 70% de estas mujeres va a experimentar una recaída de su enfermedad. Existen bien demostrados factores pronósticos de su enfermedad, pero el único factor pronóstico independiente, modificable de supervivencia es la citorreducción quirúrgica, o sea, la extirpación de toda la enfermedad. De hecho, los principales consensos en el mundo dicen que el primer paso terapéutico es la extirpación completa del tumor, la citorreducción, seguida de quimioterapia. Pero muy bien, ¿qué significa una citorreducción quirúrgica completa? De nuevo, significa la extirpación quirúrgica de la totalidad de la enfermedad macroscópicamente visible al momento de la cirugía. Pero para realizar esa citorreducción completa, necesitamos realizar múltiples procedimientos quirúrgicos en un mismo momento, en una misma paciente. Por lo tanto, como ven aquí, son cirugías muy largas, entre 5 a 6 horas. Los pacientes pueden estar hospitalizados de media alrededor de 9 días, con una incidencia de complicaciones leves y graves, como ven aquí, para nada despreciable. Por lo tanto, la cirugía de cáncer del ovario no es una tarea fácil, se necesita de un adecuado soporte institucional y se necesita establecer un adecuado y verdadero equipo quirúrgico multidisciplinar. Como ven en esta tabla, los mejores resultados oncológicos se obtienen cuando no se deja enfermedad residual. Por otro lado, cuando algo de enfermedad residual se deja al finalizar la cirugía, lamentablemente la supervivencia de los pacientes cae significativamente. Es decir, que una mejor cirugía es igual a una mejor supervivencia de los pacientes. Sin embargo, la posibilidad que el paciente reciba una cirugía adecuada mejora significativamente cuando esta cirugía es realizada por un cirujano experimentado. En definitiva,
Entonces, un cirujano experimentado es igual a una mejor cirugía y una mejor cirugía es igual a una mayor supervivencia de nuestros pacientes. Por lo tanto, ¿quién tendría que operar este tipo de pacientes? Este estudio escocés publicó hace más de 10 años que cuando la cirugía es realizada por ginecólogos oncólogos, las pacientes viven significativamente mayor periodo de tiempo en relación a las cirugías realizadas por ginecólogos generales o por cirujanos generales. Y en el mismo sentido, una serie innumerable de estudios realizados en otros países del mundo han consistentemente demostrado lo mismo, han llegado a la misma conclusión. Y no solo eso, sino que la situación parece ser similar para mujeres que tienen un cáncer de endometrio avanzado. Por lo tanto, las mujeres con cáncer de ovario o endometrio avanzado viven significativamente mayor periodo de tiempo cuando son operadas por ginecólogos oncólogos. Pero, repito una vez más, estos ginecólogos oncólogos deben de trabajar en el contexto de un verdadero equipo quirúrgico multidisciplinar. Los ginecólogos oncólogos también son importantes para tratar las mujeres con cáncer de vulva o cáncer de cervix. Tradicionalmente se extirpan todos los ganglios linfáticos regionales según el tipo de tumor, pero en los últimos años hemos obtenido evidencia de que existe un primer ganglio linfático denominado ganglio centinela que recibe el fluido linfático desde el tumor y luego desde allí sí se extiende a la restante cadena de ganglios. Por lo tanto, mediante la técnica de ganglio centinela podemos identificar este ganglio, extirparlo, dárselo al patólogo en ese mismo momento del acto quirúrgico y en el caso que este ganglio tenga enfermedad, entonces sí sacar la restante grupo ganglionar de esa región. De esta forma evitamos o reducimos significativamente la posibilidad de tener complicaciones. Sin embargo, se ha observado que los errores de esta técnica de ganglio centinela está particularmente asociada cuando se realiza por especialistas con un bajo volumen de casos por año. Y este error puede significar dejar un ganglio centinela con metástasis y no sacarlo. Por lo tanto, esto podría tener una posible consecuencia fatal para el paciente. En definitiva, los consensos recomiendan de que estos casos deberían ser idealmente centralizados en instituciones con al menos 10 casos de este tipo al año. Pero aún aquí, el ginecólogo-oncólogo tiene que trabajar en un equipo multidisciplinar, junto con especialistas en medicina nuclear y patólogos, por ejemplo. Y finalmente, ¿dónde tendrían que trabajar los ginecólogos-oncólogos? En unidades multidisciplinares en centros de referencia. Bajo esta circunstancia, tras el diagnóstico de una enfermedad de una paciente, esta es remitida a una unidad multidisciplinar en un centro de referencia y cada caso es discutido en una sesión clínica multidisciplinar con ginecólogos oncólogos, oncólogos médicos, patólogos especializados, radioterapeutas, especialistas en radiología, psicooncólogos, por ejemplo. De ahí se toma una decisión basado en múltiples puntos de vista que van más allá de la enfermedad en sí misma. Y está bien demostrado que las mujeres con cáncer ginecológico que reciben una atención en este tipo de modelo de unidad multidisciplinar reciben mejores cirugías, mejores tratamientos con quimioterapia, viven mayor periodo de tiempo y aparte tienen la oportunidad de participar en ensayos clínicos. En definitiva, se les brinda un cuidado integral a la paciente de su problema. Esto es ideal, está muy bien pensado, pero ahora mi pregunta es si es esto lo que realmente pasa. Lamentablemente la respuesta es no. Lo que tenemos es un sistema no centralizado de atención de paciente en el cual virtualmente cualquier ginecólogo y obstetra puede tratar cualquier paciente con un cáncer ginecológico en lugar de referirlo o de remitirlo a los especialistas encargados de realizar este tipo de procedimientos. Por otro lado, tenemos escasos puestos para formar especialistas en ginecología oncológica desde un punto de vista global y aparte porque hay un acceso muy limitado de pacientes a los especialistas en hospitales de alto volumen.
Mi último punto entonces hace hincapié en la accesibilidad que tienen los pacientes al mejor cuidado de tratamiento de estos pacientes. Por lo tanto, aquí tengo que hacer mención a la asociación, a SACO, que es una asociación de pacientes liderada por la señora Paz Ferrero, que se encarga justamente de dar voz a esta enfermedad, de dar relevancia a los síntomas, aunque inespecíficos, que puede tener este tipo de tumores, y de poner en evidencia la relevancia que tiene un adecuado tratamiento inicial para este tipo de enfermedades tan particulares. Y finalmente quería compartir este estudio recientemente publicado sobre la situación en Estados Unidos, donde existe la mayor cantidad, la mayor concentración de ginecólogos oncólogos en el mundo. Lamentablemente, tan solo el 3% de las pacientes con cáncer de ovario en estadios avanzados fueron operadas, fueron tratadas en hospitales de alto volumen. Y tan solo el 15% de estas pacientes fueron operadas por especialistas de alto volumen de casos por año. Como ven en esta otra tabla, esta asociación de pacientes de tratamientos en hospitales de alto volumen por especialistas de alto volumen fue la que se asoció a mejores resultados oncológicos y desafortunadamente tan solo fue posible en Estados Unidos en el 4% de los pacientes. En conclusión, podemos decir que cuando las pacientes con un cáncer ginecológico y especialmente con un cáncer de ovario en estadio avanzado es tratada por especialistas, por ginecólogos o oncólogos en centros de alto volumen, los pacientes viven más tiempo y viven mejor. Idealmente, estas pacientes tendrían que ser referidas a centros especializados para ser tratadas por profesionales adecuadamente preparados, pero también es verdad que necesitamos incrementar el número de lugares para formar especialistas en el futuro. Y además que efectivamente necesitamos expandir la comunicación a la población general respecto de la existencia de profesionales ya preparados y de centros de referencia para el tratamiento de enfermedades tan particulares. Nada más y muchísimas gracias por vuestra atención.